instructora del Esplai Somriure y hoy os traigo un taller de lettering. ¿Qué es el lettering? Nos estaréis preguntando muchos. Bien, el lettering es, en resumen, escribir bonito. Se trata de una técnica de diseño y composición utilizando letras y palabras. En definitiva, es el arte de escribir palabras. Bien, así que sabiendo ya eso, vamos a ver cómo lo hacemos. Necesitaremos una hoja, rotuladores. Estos son específicos para lettering, pero también se pueden utilizar marcadores, rotuladores normales o incluso bolis de punta fina, como estos. También podremos utilizar diferentes pinceles y acuarelas. Perdonad ese básica sin tilde, a mí también me ha dolido a los ojos. El lettering es muy sencillo, pero tiene una regla básica. Cuando hagamos líneas hacia arriba serán muy finas y cuando hagamos líneas hacia abajo deberán quedar más gruesas. Para ello deberemos ejercer más presión en la punta para que quede de esta manera. Líneas hacia arriba finas y hacia abajo gruesas. Bien, sabiendo esto ya podemos comenzar a practicar haciendo líneas. Podemos hacerlas desde abajo hacia arriba más finitas y desde arriba hacia abajo más gruesas. Es cuestión de práctica. Al principio cuesta más, sobre todo la línea fina, porque si se controla mucho puede que no salga recta, pero no pasa nada. Esto es práctica todo. Otro ejercicio también que es importante practicarlo es la curva, ya que muchas de las letras tienen esta forma y se pueden hacer U's o U's al revés. También se pueden hacer como olas, ya que esto nos va a ayudar mucho luego a la hora de enlazar las letras. El rotulador que he utilizado es Tombow, que como he dicho es específico para hacer lettering, pero también existen otras marcas y otro tipo de rotuladores que podemos utilizar. Este que estoy usando ahora es Pentel y son más pequeñitos, por lo que hacen el trazo más fino. Pero podemos usar cosas más cotidianas como puede ser un subrayador, utilizando la punta para el trazo fino y girándolo un poquito para que sea el trazo más gordo. Como veis, ahí estoy haciendo mi nombre. Es un poco más complicado de utilizar, pero bueno, es posible. Bien, y como he dicho antes, también podemos utilizar pinceles, aunque es verdad que con este material tenemos que tener mucho más cuidado, ya que no controlamos tanto la cantidad de pintura que suelta, ya que con el agua pues os puede pasar como a mí, que deja demasiada cantidad, pero si lo utilizamos bien puede quedar muy bonito. Una vez hayamos decidido qué materiales queremos utilizar
y hayamos practicado un poco con ellos, comenzaremos a dibujar letras. Como veis, hay varias formas de hacerlas y no existe una única manera. Pero bueno, yo os he hecho aquí un abecedario, que es el que yo suelo utilizar, aunque es en varias letras os he dejado varias formas. Como veis, la F también. La de abajo es más sencilla de hacer. Como he dicho antes, existen muchos tipos de dibujar las letras y en internet seguro que encontráis muchísimas y también podéis encontrar vuestro estilo propio. Cuando hayamos logrado encontrar nuestra tipología de letra y hayamos practicado un poco, podemos probar a empezar a enlazar cada letra, ya que cuando dibujemos palabras tendremos que hacerlo. Y cuando ya hayamos practicado y le tengamos un poquito cogido el truco, podemos elegir una palabra que nos guste y empezar a practicar con ella. Perdonad si tapo el papel y el dibujo, pero soy zurda y me es un poco difícil hacerlo. Como he dicho antes, también podemos utilizar bolis normales, que esto se le llama el falso lettering, pero también queda bastante bonito. Lo que hay que hacer simplemente es dibujarlo como lo haríamos con los otros rotuladores y engrosar las líneas que vayan hacia abajo. Es muy sencillo, la verdad es que es más rápido ya que no tienes que controlar tanto el trazo. Y podemos hacer esto mismo con rotuladores, que también es más rápido ya que con bolis se queda más la marca, pero con rotuladores rellenamos toda la zona. Y podremos empezar ya a meter más florituras. Podemos hacer las letras que sean más grandes, más pequeñas, que haya alguna letra por encima de otra. Empezar a jugar un poquito con los tamaños, con el espacio del papel. Como veis, me encanta hacer esas gotitas, que simplemente hay que ejercer presión con la punta. Y llegado a este punto, tras haber practicado bastante, haber practicado diferentes letras, diferentes palabras, podemos también intercalar diferentes tipos de escritura. A mí me gusta también hacer esto mucho, escribir letras en mayúscula y luego hacer como lettering más finito encima de ellas. Y bueno, como no, tenía que escribir Splice un Riure. Bueno, y con toda esta técnica se pueden hacer títulos bonitos para las libretas, para los apuntes, los trabajos, para tarjetas de regalo. Se nos pueden ocurrir mil y una cosas. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y
también otra idea es hacer todo esto sin que sea necesaria esta técnica como tal. Hay muchas maneras de hacer títulos bonitos para agendas, que ahora se lleva mucho también el bullet journal. Así que nada, si queréis que también haga este otro vídeo, pues lo dejáis por comentarios y pues igual me animo. Bueno, así que nada, un beso, adiós.